Bienvenidas y bienvenidos a la 7ª entrega de Las 8 Puntas. Soy Fran Serrano y junto con Ana Zafra nos acercamos de nuevo a la actualidad y también a la cultura. Hola a todos y a todas y bienvenidas. Esta semana dedicamos nuestro programa a las mujeres, a todas aquellas que son o han sido víctimas de violencia machista. Y esta lesión no es casual. Esta semana, más concretamente el miércoles 25, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y desde Las 8 Puntas no queríamos quedarnos al margen de este asunto tan grave. Antes de comenzar queremos dar la voz a la desesperación que sufren estas mujeres porque estos actos deleznables son una cuestión de género. El maltrato se produce por su condición de mujer. Hoy en día la sociedad está más concienciada sobre este asunto, pero costó mucho que ellas pudieran tener esa voz y que fueran escuchadas. Hace casi 23 años, una gran mujer andaluza, Ana Orantes, acudió a Canal Sur a pedir auxilio. Es importante recordar que a finales de los 90 esta lacra aún trataba de ser ocultada, por lo que su voz les abrió un mundo a todas estas mujeres que sufrían estos maltratos. Vamos a escucharla. Todas sus cosas era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, y yo no podía respirar, yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años. Me daba una paliza. A otro día me decía, empezaba a llorar Anitilla, porque me decía, Anitilla, perdóname, ya no va a pasar más. Ya no te voy a pegar más, porque esto no es vida, porque no le hagas caso a un borracho, porque... Pues, yo lo creía porque tenía 11 hijos, no tenía dónde irme, porque yo no podía irme con mis padres ni con nadie. Yo tenía que aguantarlo, que me diera paliza sobre paliza, un día sí y otro no, y es del medio. Esto todavía se te sigue encogiendo el corazón cuando lo escuchas y han pasado pues eso, casi 23 años y parece que no ha pasado el tiempo. Es el mismo relato que puede contar una mujer que actualmente esté siendo maltratada. Recordemos que Ana Orantes fue quemada viva. Fue su asesinato un tiempo después de... 15 días después de asistir al programa. Esta mujer fue quemada, pero es que había otras muchas mujeres que han sido asesinadas enfrente de la puerta del colegio, otras que le han asesinado a sus niños. Recordemos el caso de José Bretón, para hacer daño a la mujer y esto es comparable al terrorismo. Esto no es... una muerte como podría ser un ajuste de cuentas, no es una muerte casual. Esto es un problema estructural y aquí tenemos que seguir luchando contra esto. Y esta lucha se une efectivamente en Las 8 Puntas. Por eso, como ya podéis daros cuenta, nuestro programa de esta semana es temático. Y por eso también nuestras secciones, la biblioteca de Las 8 Puntas y 8 milímetros, se centrarán en la violencia machista, así como la pausa cultural. Antes de comenzar y con un poco el sentimiento que nos dejan estas palabras, os recordamos que nos sigáis y que nos comentéis en nuestras redes sociales porque necesitamos vuestro feedback. Además, os pedimos también que os suscribáis a nuestros canales donde publicamos nuestros programas, en YouTube, en todas estas plataformas, pues para nosotros es un gran aliciente. Y ahora sí, es el momento de la pausa cultural con Sergio Padilla. Prisionera de mí, qué luz se pierde entre mis manos, que nada encuentro si no es ella, y me lleva a cada rincón de esta celda a buscar la verdad de mis quebrantos. Bailando no encuentro el consuelo, pero me ayuda a contar los pasos, y me llena el corazón de notas que se parecen al latido que pierdo. Prisionera de mi propia celda, soy yo quien guarda la llave de esta cárcel, soy yo quien ciega las ventanas, quien se interpone entre la luz y mis manos, quien me niega el pan y la sal, soy yo y sin embargo sigo caminando en círculos, orientándome en la oscuridad, obcecada en encontrar la salida que yo misma me negué en la entrada.
poema de la sevillana Rosa García Perea, una oda contra el maltrato hacia la mujer. Rosa García Perea fue cofundadora del Club de Lectura del Ateneo de Sevilla y dirigió la revista literaria digital Jirones de Azul y la editorial con el mismo nombre. Las 8 puntas contra las violencias machistas. En las 8 puntas estamos enormemente comprometidas con una sociedad más igualitaria, en la que el simple hecho de ser mujer no haga que tu vida tenga que dedicarse única y exclusivamente al cuidado de otros, a olvidarte de ti misma, a competir por un físico imposible, en definitiva soportar presiones, acoso y maltratos sistémicos y también sistemáticos que serían inconcebibles en el caso de los hombres. Por ello hemos hablado con otras mujeres y un médico de familia que al menos a mí me hace creer e ilusionarme porque cada vez es más posible llegar a alcanzar una igualdad real. Son testimonios de personas que desde su pequeño ámbito de actuación, que todos y todas lo tenemos, contribuyen a cambiar las cosas. Muchas veces eso lo calificamos como violencia hacia la mujer, un puñetazo, un empujón, una paliza, elementos que la mayoría de casos ni siquiera llegan a ser la punta de un iceberg, esa imagen tan representativa de los maltratos. Hay mucha violencia que está invisibilizada, al igual que muchas mujeres que también están invisibilizadas, que sufren que multiplican exponencialmente su discriminación por ser mujer, por ser migrante, por ser reclusa. Belén Agredano es maestra en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira. Este centro va a ser cerrado, dejando a muchísimas mujeres de lejos de sus familiares, de su hijo y de su entorno de reinserción más próximo. La tercera semana de octubre se recibe una orden allí en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaira, que es la única que hay en la mitad sur de España, la única de Andalucía, donde hay unidad de madres que cumplen condena en 2º grado y en 3er grado, diciendo que la unidad de madres se cierra y además que se cierra dando un plazo muy corto de tiempo. Estas mujeres que tienen a sus hijos en interior, en la prisión hasta los 3 años, y tienen otros hijos fuera porque ya son mayores de 3 años, pues han tenido que irse. Pues sí, porque también es violencia que a una madre la separen de su hijo. El próximo destino de muchas de estas presas será Alicante, que es donde tienen una unidad de madres pues, específica para algunas de las reclusas que están en este centro. Esas madres se han tenido que ir a Alicante, porque la unidad de madres más cercana y la única unidad de madres de 2º grado ya que queda en España es la de Alicante. ¿Qué ha pasado? Que las que tienen hijos aquí fuera, pues, y han querido continuar con sus bebés, pues han tenido que ir a Alicante, perdiendo el contacto, como van a perder, con sus familias que están aquí, con sus hijos mayores de 3 años. Esto es además negativo para su desarrollo de cara al futuro, pues en esta cárcel se les ofrecían unas herramientas que ya incluso estaban pensadas para su propia reinserción. En una prisión de mujeres se trabaja mucho el tema de la violencia de género, el tema del empoderamiento, el tema de que ellas se valgan por sí mismas y no tengan que depender de nadie. Se les ayuda en la crianza de los niños, porque allí se les da los pañales, la leche, se les da todo, con lo cual no tienen que depender de su pareja, que en la mayoría de los casos, y en muchos casos, son personas que las han maltratado. Bueno, ellas se han ido sin querer irse, haciendo escritos y rogando a todo el mundo y pidiéndole a todo el mundo que por favor que se hiciera algo, que ellas no se querían ir. El problema no es solo el traslado en sí, sino el traslado que para muchas de ellas será una cárcel de hombres con un módulo habilitado para mujeres, con todo lo que ello supone. Se la llevan a prisiones, que a lo mejor están en Andalucía, sí, incluso puede ser que se la lleven a Sevilla 1, pero son prisiones que están hechas por y para hombres. Y después que muchas van a coincidir allí con sus parejas o exparejas, volverán a quedarse embarazadas, otras muchas, porque eso suele pasar en las prisiones donde hay módulos de mujeres,
y más en Andalucía, que se suelen quedar embarazadas muchas y muy jovencitas, y volvemos a lo mismo. Esto es un evidente perjuicio porque no existen divisiones según el tipo de delitos, el tipo de pena, el comportamiento. En el caso de las mujeres, en las prisiones de hombres, es simplemente un módulo de mujeres en el que todas están ahí sin distinción, cosa diferente al caso de los hombres. Los hombres tienen separación en cuanto a condenas, si son preventivos o penados. Ellas no van a tener esa opción, a ellas las van a meter a todas juntas, porque es un módulo que se va a habilitar para ellas. Que donde hay que invertir es precisamente con estas mujeres que acaban presas, que no tienen recursos y a las que más hay que ayudar, igual que a las inmigrantes, pues a las mujeres presas, que también hay muchas inmigrantes, es a las que más hay que ayudar y a las que más hay que intentar que salgan para adelante. En otro orden de cosas, también tenemos la oportunidad de charlar con Inés. Ella es la más joven de estas 4 personas y también la primera persona con la que hablé para hacer este reportaje. Estudia psicología y compagina sus estudios creando al mismo tiempo una red de Amnistía Internacional en la zona de la Sarquía, a la que le deseo toda la suerte del mundo. Con ella he podido hablar de sus recuerdos más tempranos en la concienciación de la lucha feminista y qué cosas le hacían darse cuenta de que su dignidad valía menos que la de un hombre. He recordado totalmente a la época más de mi adolescencia, ¿no? Bueno, tampoco hace mucho, hace unos 5, 6, 7 años. Básicamente cuando tenía unos 16 años empecé a darme cuenta de la realidad, ¿no? Del sistema en el que vivimos y empecé a preguntarme ciertas cosas. Eso es algo que, por ejemplo, he visto que ha cambiado un montón a lo largo de los años y es algo que me alegra muchísimo. Yo, por ejemplo, recuerdo que en los cuartos de baño del instituto, que eso lo sabemos todas, todos los insultos que había, bueno, barbaridades, ¿no? Hacia pues todas las chicas, ¿no? Que había en el instituto, pues. Pero esta desigualdad no se materializa solo en el instituto o en algún aspecto banal, va más allá y también llega incluso al ámbito académico. Súper curioso, ¿no? Porque ahora que lo dices, es verdad que claro, que estudiamos todo el rato autores, ¿no? Más que autoras. Y realmente ves el público o las personas que estudiamos psicología y un 90% somos mujeres, ¿no? Pero eso está claro que va a cambiar, que de aquí a 40 años pues habrá un montón de autoras. Como estudiante de psicología, Inés también nos explica qué supone a medio y largo plazo que desde pequeños recibamos una educación o unos valores diferentes en función de nuestro género. Con unas ciertas habilidades cognitivas, emocionales, etcétera, pero evidentemente que se desarrollan básicamente en cuanto a tu papel en la sociedad. A las mujeres nos enseñan desde pequeñas a ser más cuidadoras, a ser, en fin, a tener un desarrollo de la empatía mucho más avanzado que los hombres, al menos en las primeras edades. En el colegio, que las relaciones entre las amigas y las relaciones entre los amigos eran muy diferentes. Las amigas ya con una cierta edad, con 10, 11, 12, 13, pues nos contábamos nuestros problemas, nos ayudábamos entre nosotras y ellos pues a esos ámbitos pues no podían llegar, pero básicamente por la manera en la que la habían educado. Antes comenté que Inés estaba trabajando por crear un grupo de Amnistía Internacional en la zona de la Sarquía y durante la conversación ella misma me dijo que esta campaña del Día contra la Violencia de la Mujer del 25 de noviembre la querían focalizar en la cultura del consentimiento, en que solo sí es sí, ya que como también he dicho antes, no solo una paliza es violencia. La violencia sexual se da. Y cuando se da en forma de tráfico, de trata, podemos afirmar que estamos ante la nueva esclavitud del siglo XXI. La prostitución es un tema que nos queda aún por abordar. Un elevado porcentaje de las mujeres que ejerciendo el trabajo sexual lo hacen en condiciones precarias, forzosas o bajo amenaza. No lo hacen voluntariamente. Para ello, Toñi, la coordinadora de Amnistía Internacional en Málaga, nos cuenta algunos de estos aspectos gracias al informe Cadenas Invisibles, que esta organización ha elaborado a partir de entrevistas con mujeres que han sido víctimas de trata. Porque, bueno, la mayoría de las mujeres que están
bueno, que están en la trata con fines de explotación sexual, que es lo que trata el informe, son extranjeras, ¿no? Incluso hay chicas menores de edad y, bueno, pues ellas cuentan sus casos personales, como muchas fueron engañadas con falsas promesas a la hora de venir y luego ya después, que una vez dentro ya es muy complicado salir. Invito a las oyentes y a los oyentes a que le echen un ojo a este informe, porque de verdad es muy necesario que seamos conscientes de las lacras sociales que nos rodean para impulsar ese cambio tan necesario. Fran, tú has estado un poco indagando en este asunto y ¿qué hay que saber para contextualizar antes de remitirnos a este informe de Amnistía? Pues mira, Ana, yo he llegado a la conclusión de que hay 5 grandes puntos en los que afectan realmente en este asunto de las cadenas invisibles. Y la primera es que la trata es algo muy distinto a lo que bien conocemos como el tráfico ilegal de personas, ya que se puede llegar a confundir porque muchas personas caen en la trata durante el trayecto migratorio, aunque esta no implica necesariamente un cruce de frontera. La segunda idea es que las mujeres y las niñas son las más afectadas por la trata con fines de explotación sexual, concretamente un 99% de los casos. También es importante señalar que el 25% del total es la trata de menores, tanto de niños como de niñas. La tercera idea es que en España faltan datos para conocer el alcance del problema, ya que no existen datos desagregados, unificados y sistematizados que muestren la verdadera magnitud de este problema. Lo que sí sabemos es que solo 1.000 de las 75.000 personas que, según el gobierno, estaban en situación de riesgo de trata con fines de explotación sexual han sido identificadas como víctimas entre 2013 y 2019, algo bastante grave. La cuarta idea es que las víctimas tienen derechos, pero muchas están desprotegidas. Por ejemplo, en España las víctimas son instrumentalizadas y vistas como simples pruebas para la investigación. Esto ocurre porque las autoridades priorizan el control policial y migratorio por encima de la protección a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Y por último, la quinta idea es que son unas cadenas que tenemos que visibilizar para lograr romperlas. Para ello necesitamos visibilizar el problema, más si cabe en el caso de las menores, donde en España, según Amnistía, es muy preocupante la falta de protección en las niñas. Seguimos con Toñi con algunas de las conclusiones que obtuvieron de este informe. Uno de los obstáculos para la lucha contra la trata, y que sin duda debe ser revisado por las administraciones, es que estas mujeres tienen miedo al denunciar su situación, tienen miedo de ser deportadas debido precisamente a que proceden de un país extranjero en su mayoría. Cuerpos de seguridad que trabajan con el tema de la migración para la hora de expulsarla es la misma que se dedica a lo de la trata. Entonces, claro, ellas la tienen identificada con que son los que van a expulsarlas, ¿no? Pero ese de que si denuncian, las expulsen, se empiece la orden de expulsión hacia su país, ¿no? Vienen aquí buscando oportunidades de futuro y acaban siendo esclavizadas sexualmente con deudas infinitas hacia la persona que se beneficia económicamente de ello, el traficante. Y en muchas ocasiones, hasta que la policía no detiene a este individuo, no pueden hacer nada por salir de ahí. Al principio ellas vienen pensando en que, bueno, la mayoría de las veces que aquí van a encontrar que le ofrecen un trabajo, que van a poder ayudar a sus familias, porque, bueno, la mayoría vienen de todas, son familias, bueno, pues son familias muy pobres, familias necesitadas, ¿no? Algunas salen, bueno, pues porque hay redadas de la policía y las logran sacar, y entonces ya las ONG, que hay algunas ONG, porque, bueno, Amnistía se dedica sobre todo, bueno, pues a denunciar, a que haya cambio legislativo, pero luego nosotros no tratamos con las víctimas directamente. Marco es médico de atención primaria y con él queríamos abordar un poco la parte sanitaria de la violencia hacia la mujer. Él mismo reconoce que en cada centro hay alguna persona cualificada para los casos de violencia de género, que además los médicos y las médicas reciben formación para ello y que existe un protocolo de actuación. Sin embargo, en muchas ocasiones es complicado que la propia mujer reconozca su situación, a no ser que se haya en casos muy evidentes. Así que eso, a partir de ahí que ya se pueda poner en marcha todo el trámite que requiere el maltrato machista en nuestra sanidad pública. Muchas veces no es fácil ni para el sistema ni para él mismo, para el propio Marcos, abordar estos casos. ¿Intuyes que está habiendo ahí un caso de violencia de género
pero no te lo dice abiertamente. Tú puedes abrir expediente ahí, pero posiblemente pierdas a la persona, ¿no? Pierdas la confianza. Tienes que esperar y esperas semanas y esperas meses hasta que termine de contártelo y te vea como cómplice y no como parte que la pueda complicar. Y esos momentos de espera sí que se hacen duros. Al menos a mí me cuesta. Asimismo, este médico de familia asume que no existe un perfil de mujer que sufra malos tratos. A pesar de que la medicina siempre trabaja con una serie de factores de riesgo, para él esto puede descartar a priori a mujeres que sí sufran esta violencia por no dar, entre comillas, con ese supuesto perfil. Realmente existen unos factores de riesgo y están descritos y nos lo comentan en las formaciones de que esa violencia pues pueda ser, son factores de vulnerabilidad, pero no existe un perfil de la mujer que sufre violencia de género y mujeres que sufren agresiones sexuales, y son realmente un concepto peligroso en el sentido de que, nosotros funcionamos por patrones, la medicina funciona por patrones y está bien conocerlo. Pero en este caso a mí me parece muy peliagudo porque nos puede llevar a pensar que hay mujeres que no están expuestas o que no tienen riesgo de sufrir violencia de género. Una mujer con estudios, con independencia económica, de clase alta. En cuanto a las campañas de prevención, un ámbito esencial es la educación. Marcos nos cuenta cómo han cambiado un poco estas campañas que antes eran de educación eminentemente sexual y ahora se enfocan quizá más a lo afectivo, no solo a lo sexual. Además, él también da charlas en centros educativos sobre este tema y las redes con otras instituciones son muy necesarias para que estos mensajes calen en la población. Antes se hacía mucho educación sexual y últimamente estoy viendo en todas las campañas y la verdad es que está muy bien que se habla mucho de educación psicoafectiva. Donde en ese apartado afectivo se trabaja muchísimo la igualdad, se trabaja mucho el respeto sexual hacia la otra persona, también en educar en la no posesión de la persona, ¿no? Otra cosa que hacemos mucho con los adolescentes, no se posee a la pareja. Se convive. Es importante trabajar en comunidad y en sinergia, ¿no? Por eso desde los centros de salud estamos muy en contacto con los colegios, a través del trabajo social. Yo he tenido la suerte a lo largo de mi carrera de poder contactar con centros de mujeres víctimas de malos tratos. Ya para acabar con este espacio de distintos testimonios que han tratado diferentes aspectos de la violencia hacia las mujeres, nos gustaría acabar con algunas de las medidas que se promueven desde distintos ámbitos para atajar el problema desde una fase temprana, en este caso en la adolescencia, en los jóvenes adolescentes. Es por ello que en el Polo Digital de Málaga existe una iniciativa de crear un videojuego que llegue a las generaciones más jóvenes, con el objetivo de crear conciencia sobre las distintas formas en las que se da el maltrato dentro de una relación, en este caso adolescente. Diana frente al espejo es el nombre de este proyecto y podéis acceder gratuitamente a él. Por aquí os dejamos un avance. Diana es una chica, Diana es joven, Diana tiene novio, Diana está muy enamorada, pero Diana está dejando de ser feliz. Necesita tu ayuda. Diana frente al espejo, un videojuego para ganar la partida a la violencia machista. Descárgalo y juégalo. dianafrentealespejo.com. Área de Igualdad, Ayuntamiento de Málaga. Con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Diana frente al espejo es un juego de rol en primera persona con un entorno virtual realista. Está hecho en 3 dimensiones, en 3D, y además es interactivo, ya que está constituido por actores reales donde la toma de decisiones cambia el curso de la trama. Escuchemos qué nos cuenta una de sus guionistas, Lupe Ferrer, junto con los otros 2 guionistas también de este proyecto, María Ángeles Cabrera y Bea Porras. Pues usamos el videojuego como herramienta por la popularidad que tiene entre los jóvenes. Se trata de un formato que disfrutan, donde se desenvuelven con facilidad e incluso donde se pueden reconocer. Este formato entretiene y nos abre la posibilidad de conectar con los jóvenes y adolescentes a través de la simulación con algún aspecto de la realidad, como en este caso es la prevención para la violencia de género entre jóvenes.
Y con esta magnífica propuesta que nos traen desde el Polo Digital, seguimos ahora con nuestras secciones. Cambiamos ahora un poco de tercio. Empezamos como siempre con la Biblioteca de las 8 Puntas y María Toledo. Bienvenidos un día más a la Biblioteca de las 8 Puntas. Hoy tenemos un programa tematizado en relación al Día contra la Violencia de Género, así que os voy a hablar de una obra muy especial. Ya hemos tocado la novela epistolar y la poesía, ahora el teatro. Bueno, aquí se traen cosas de calidad y el mejor dramaturgo por excelencia es Lope de Vega. Más de 1500 obras dijo él mismo que escribió, todo un bestseller del siglo de oro, con una biografía más que interesante que desgraciadamente no tenemos tiempo para comentar. Hablamos de andaluces, aunque Lope no lo sea, y de Andalucía, porque fue en un pueblecito de Córdoba donde Lope desarrolló la historia de Fuenteovejuna, de ahí el nombre de la obra. Y no es casualidad la elección del municipio, no, los hechos que se narran, o se representan, ocurrieron de verdad. ¿Y qué fue lo que pasó en Fuenteovejuna en el año de 1476? Fernán González, el comendador mayor de la Orden de Calatrava, llega a su pueblo, Fuenteovejuna, con la condescendencia y la falsa creencia de que por su condición, mucho más alta socialmente que la de los pueblerinos, tiene derecho a abusar de ellos. Sobre todo Lope nos muestra la crueldad del antagonista por medio de la violencia y la superioridad con la que trata a las mujeres, como si fueran objetos que le pertenecieran, llegándole a decir incluso que deberían sentirse halagadas de que él se fijara en ellas. La historia, pese a pequeños toques de comedia, es dura. Fernán González toma como prostituta a una de las mujeres y después de 3 intentos de violación consigue atrapar a Laurencia, la hija del alcalde. Y es Laurencia, después de huir de su captor, quien consigue alzar en armas al pueblo entero mediante un monólogo desgarrador lleno de fuerza. Llama a los hombres, pero también a las mujeres, a quienes les dice: «Caminad, que el cielo os oye. A mujeres de la villa, acudid, porque se cobre vuestro honor, acudid todas». Y así el pueblo entero da muerte al comendador. Cuando el juez preguntó quién había sido el causante del delito, todos respondieron siempre: Fuenteovejuna lo hizo. Creo que lo que ocurrió tantos años atrás, lo que Lope nos retrata en esta fantástica comedia, debiéramos tenerlo presente a día de hoy. Ante la violencia no hay que tener tolerancia. Seamos nosotras quienes la suframos o sea un amigo el que la imparta, todos debemos unirnos en contra de ella. Y quería terminar, como no, con esa famosa frase, ese lema que todos conocemos y que sin embargo no aparece en ningún momento en la obra. Ay, Lope, que se te pasó la gran oportunidad de poner en boca de tus personajes ese gran Fuenteovejuna, todos a una. El cine es otro de los protagonistas de las sesiones de esta semana, así que como no podía ser de otra forma, os dejamos con 8 milímetros y Álvaro Suárez. Hola, yo soy Álvaro Suárez y esto es 8 milímetros. Hablemos de cine. Hoy vamos a dedicarle una mirada muy especial a ese cine que refleja la realidad de la violencia de género, una realidad que, pese a los esfuerzos de todos, parece lejos de acabar. En España hay grandes películas sobre el tema, pero para mí la más destacada y sobre todo la más real es Te doy mis ojos, de Itziar Bollaín. Esta película conquistó el Goya a la mejor cinta en 2003 y cuenta cómo Pilar tiene que acabar huyendo de su propia casa, incapaz de sobrellevar el maltrato al que le somete su marido, interpretado por Luis Tosar. En palabras de la propia directora, esto no es solo una película sobre violencia de género, es una historia de los testigos de la misma, de una madre que consiente, de una hermana que no entiende y de un hijo que mira y calla, incapaz de entender todo lo que está ocurriendo. Solo Mía o Celos son otras películas españolas que reflejan esta realidad, la realidad de muchas mujeres que viven en una relación que, por muy perfecta que parezca,
puede acabar torciéndose en cualquier momento, debido a los celos de un hombre que se cree con derecho a decidir sobre lo que hace o deja de hacer una mujer. En el cine en general, hasta en las mayores fantasías o en las más trepidantes aventuras de ciencia ficción, se esconden siempre destellos de la realidad. El hombre invisible es una película de ciencia ficción y terror. Sin embargo, gira en torno a un marido maltratador que incluso después de creerlo muerto, sigue acosando a la mujer que huyó de él. Y sí, quizás se basa todo en un descubrimiento científico, pero lo que queda en el espectador después de ver la película es que las mujeres que son víctimas de la violencia machista y patriarcal acarrean una carga que no terminan de dejar nunca. También podríamos hablar de la saga Millennium, los hombres que no amaban a las mujeres. Es una adaptación de los libros del autor sueco Stieg Larsson y, sin dejar de ser un intenso thriller de acción, nos traslada a una historia de violencia crudísima contra las mujeres, con escenas que requieren un esfuerzo por parte del espectador para no apartar la mirada. Ojalá podamos decir algún día que estas historias que cuenta el cine han dejado de ser historias reales para pasar a ser solo ficción. Esto es todo por esta semana. Como siempre, os recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales y contarnos un poquito qué os ha parecido este programa, que para nosotros ha sido muy especial. Muchas gracias por vuestra atención. Nos escuchamos la semana que viene y seguimos con la lucha. Hasta luego.